¿Qué hubo, mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, hoy hemos andado perdidos. Y no hemos andado perdidos porque nosotros hemos querido. Simplemente hemos tomado la decisión de salir esta vez. Una vez más andamos conociendo otro hermoso lugar. Y para no hacerles largo el cuento, andamos en el castillo de Charlottenburg. Creo que lo estoy pronunciando bien o mal, no sé. Igual, voy a dejarles la descripción aquí abajo. Y para los que no saben dónde queda ese famoso palacio, estamos exactamente aquí en Berlín, Alemania. Así que quiero que me acompañen, que disfrutemos un poquito de lo que es este lugar. Igual, vamos a andar conociendo varias partes de esta hermosa ciudad y me gustaría compartirlos con ustedes una vez más. Así que una vez más, bienvenidos y vamos a darle, mi gente. Hoy ando en Berlín y vine a conocer un lugar que de verdad parece sacado de un sueño. Se llama el Palacio de Charlottenburg. Y mira, solo de verlo uno entiende por qué lo hicieron para una reina. Fue construido allá por los años 1695 y dicen que la idea era que Sofía Carlota, la esposa del rey Federico, tuviera su propio rinconcito para descansar del ruido del palacio principal. Así que acompáñame, que hoy te voy a enseñar uno de los rincones más hermosos de Berlín, el Palacio de Charlottenburg. Bueno, he estado buscando la importancia de este palacio. La información que he obtenido hasta este momento es: este palacio es demasiado famoso, es muy famoso porque tiene un jardín geométrico. Aparte que la arquitectura es muy significativa, así que vamos a verificar qué tan cierto es. Es algo que yo nunca he visto, nunca he experimentado, es mi primera vez también. Así que hoy se valen los errores. Y vamos a seguir leyendo. Tal vez hay más información adentro que yo pueda compartirles con ustedes. Sigamos adelante. Ya estamos dentro y te voy a decir algo. La entrada no es barata, son 19 euros por persona, pero vale cada centavo. Desde el momento en que te cruzas la puerta, sentís que el tiempo se detiene. Cada cuarto tiene su historia. Y no exagero cuando te digo que cada pared parece querer contarte un secreto. Aquí vivieron reyes, reinas y más de alguno que solo buscaba dejar su nombre pintado en el techo, porque los techos, hermano, son una locura. Todo está cubierto de arte, de detalles dorados, de cuadros que te miran como si te todavía juzgaran desde el pasado. Caminas por los pasillos y escuchas los pasos rebotar, y en ese silencio uno entiende que este lugar fue hecho más que un palacio, fue una historia de amor, poder y belleza. Y lo mejor es que, aunque los años y los bombarderos intentaron borrar su historia, en Charlottenburg sigue aquí, firme, elegante y lleno de vida. Estoy tratando de tomar las mejores tomas. El único detalle y problema es que no puedo hablar muy alto por respeto a las demás personas. Cada parte de este palacio tiene su cuarto decorado a la manera que los reyes solían decorar antes. Está muy hermoso, está muy lindo. ¿Cómo puede haber tanta arquitectura, famosa arquitectura, pinturas demasiado carísimas? A ver, díganme ustedes qué les parece. Mira, aquí dentro también hay una parte que me dejó con la boca abierta, las armaduras. Son esas que no solo se ven en las películas, brillando como si todavía esperaran al caballero que las usaba. Están tan bien cuidadas que te da la impresión de que en cualquier momento se van a mover, como si el pasado todavía respirara dentro del metal. Y entre medio de las alas también hay estatuas, esculturas de mármol, de esas que uno no se cansa de ver. Cada una tiene una expresión distinta, un gesto, una mirada. Pareciera que están contando algo sin decir palabras. Pero si te soy sincero, mi parte favorita fue este salón de acá. El salón color turquesa, con los detalles en oro. Eso es otro nivel. Te juro que ese cuarto parece sacado de un sueño. Todo brilla, pero sin ser exagerado.
Tiene una elegancia que te deja callado. Me quedé un buen rato ahí, solo mirando, porque hay lugares que uno no solo visita, sino que se siente. Y este salón, sí, este fue uno de mis favoritos. Bueno, salimos lo que es del famoso museo, del famoso palacio, podemos llamarlo. Está muy hermoso, me impresiona mucho. Cada cuarto tiene su significado, cada artista ha tallado cada pintura, ha tallado cada pared. Bueno, cada cuarto de ese palacio tiene su propio significado, su historia, las guerras que han vivido, lo que han pasado, cuántos reyes también han hecho cada cosa. Suena muy interesante. La verdad que yo venía precisamente porque mucha gente habla de este parque, porque dicen que es simétrico, pero estoy más fascinado más por lo que he visto en este palacio que el parque. Les voy a dejar vamos a tomar otros videos aquí acerca de lo que es este parque para que ustedes vean a lo que me refiero. Bueno, decían que este parque, bueno, es muy famoso por la simetría que tiene, ¿eh? Muy bonito. Es muy grande también. Lo que me gusta de este lugar es que las personas parecen muy tranquilas, muy pasivas. Cada quien anda en su rollo, en su onda. Bueno, hay otra cosa también que me impresiona. El mundo es tan pequeño que yo me encontré un pana. Bueno, pana es una forma de decirlo de amistad, pero en sí el compañero acá es de Panamá. Así que un saludote grande a la gente de Panamá. Me está preguntando, ¿vos sos youtuber? No, yo no soy nada, yo simplemente estoy haciendo el video. Tal vez algún día, le digo. Así que un saludito aquí a mi querido amigo, también es abogado ahí, cualquier problema. O métanse, no se metan en pedos porque... Esperemos que no tengan problemas. Ya. Pero cualquier cosa estamos a la orden. ¿Caro o barato? Más o menos. ¿Garantía? ¿Cuántos años de cárcel? De la garantía, no sé. No damos garantía. Estamos bromeando, así que mucho cuidado, mi gente. Ahí, Saludos. un saludito. ¿Tu nombre? Jason. Saludos para todos. Saludos para todos ahí, a la gente, a Chiriquí. Chiriquí. Ah, de Chiriquí. Como lo digo, bueno, este mundo es muy, muy pequeño al final de todo. Nos venimos a dar ahí con otro latino. Pensé que era el único que andaba perdido aquí. Pero en fin, buena onda. Jason, ¿qué nombre? ¿Cómo te pusieron Antonio, Pedro? Y me pusieron Jason Joel, porque mi segundo nombre es Joel. Ah, ok. Sí. Buena onda, Vamos a seguir el recorrido aquí con Jason. Vamos a ver que a veces es mejor andar dos perdidos que solo uno. Así nos apoyamos. Bueno, seguimos el recorrido. Ah, mira qué bonito este lago. Sí. Lo que me gusta también son las columnas, ¿eh? Cada columna tiene su estatua. Un buen lugar para tomarse una chela. Yo no sé si aquí se puede tomar chelas o qué, pero no está mal intentarlo, ¿eh? Pero ¿crees que aquí nos sirve tu ayuda? No, aquí no. Aquí ya no me llega la idoneidad de abogado de Panamá. Ah, bueno, entonces mejor no hay que arriesgarse. Mejor no hacemos nada, mejor nos sentamos y listo. Creo que es más saludable. No, buena onda aquí, Jason. Buena onda. Bueno, nada más quería mostrarles lo que es este parque. No tiene nada, honestamente no es nada tan interesante, pero está muy bonito el clima, el ambiente. Y un saludo para la comunidad latina en todo el mundo. Como ya saben, somos pequeños, pero somos vagos. Andamos donde sea. ¿Sí o no, Jason? Así es. Ahí está que, de modo, es bueno ser amigos, conocer personas. Por dicha nos encontramos acá en Alemania, Berlín. Imagínense, un panameño en Alemania, gran cosa, ¿eh? Y otro salvadoreño también que no.
¿A qué equipo le va, Jason? Al Barça. No, pues no. Pues no, hoy terminamos. Madrid. El Barcelona. Bueno, ¿y ya escuchaste que van a llegar allá a El Salvador, Barcelona y Real Madrid? No, no había escuchado. Pero van a llegar las estrellas, los viejos. ¿Sí? Wow. O sea, Roberto Carlos, Raúl, va a llegar Puyol. Creo que Ronaldinho, no estoy seguro. Wow. Pero en fin. ¿Cuándo va a ser eso? Ya, creo que para noviembre, octubre, no sé. En TikTok he visto eso. Bueno, al final salimos del palacio, salimos del jardín. Ahora no sé qué más nos espera. Vamos a seguir caminando. Vamos a ver qué encontramos, qué podemos comer. Vamos a ver qué hacemos, qué inventamos. Aún no conocemos muy bien el área. Y uno de los problemas que hemos tenido últimamente es el idioma. Eso, sinceramente, ha sido muy complicado. Hasta para pedir una dirección, para tomar un bus. Es de tomarlo muy en cuenta para aquellos que quisieran viajar algún día. Tienen que asesorarse muy bien porque hemos tenido muchos problemas en ese aspecto. Te voy a ser bien sincero, el primer día en Berlín fue una locura. No sé si era el jet lag o el mapa que parecía hecho por Picasso, pero entre tanto tren, metro y nombre impronunciable, ya no sabía si iba para Charlottenburg o para Narnia. Aquí el metro, o como le dicen el U-Bahn, parece un laberinto. Todo el mundo camina rápido, nadie sonríe, y uno con cara de ¿y este botón será para bajar o autodestruirse? Pero eso sí, el sistema funciona como un reloj suizo, puntual, limpio y te lleva a todos lados. Berlín es enorme, con más de 3.8 millones de habitantes, y lo más interesante es que casi un 30% son inmigrantes de todo el mundo. Aquí se escuchan más acentos que en una reunión de la ONU, gente de Turquía, Polonia, Siria, Latinoamérica, todos buscando un nuevo comienzo, un nuevo ritmo. Y claro, uno tratando de no perderse, siguiendo el GPS que te dice, camine hacia el norte, y vos pensando, ¿y cómo se supone que sepa dónde es el norte, Siri? Pero al final, ese es el encanto de Berlín. Te perdés un par de veces, sí, pero en cada esquina hay algo que te sorprende. Una pared llena de arte, una cafetería escondida o alguien tocando violín en la estación. Así que, moverse el primer día fue un reto, pero también fue la mejor forma de entender esta ciudad, caótica, libre y llena de historia. Bueno, estamos en la propia capital de Berlín. Hemos tomado el tren, aproximadamente nos ha tomado que una hora. Casi una hora. Agradecerle aquí a John. Jason. Agradecerle a Jason porque nos ha traído hasta acá. Que es bien tacaño, por eso es que el nombre se me olvida. Tenemos ese dicho nosotros. Sí, pero afortunadamente ayer pude venir. Casi muero en el intento de venir acá a Alexanderplatz, pero hoy pude guiarlos, ¿verdad? Hoy Casi nos mata un dinosaurio, ¿verdad? Pero... Nos mata un dinosaurio, pero, o sea, teóricamente, no es que de verdad. Pero estamos acá, Berlín, en la propia capital, muy ocupada. Sí, bastante. Estamos en Alexanderplatz. Hay como un tipo de festival holandés, creo que es. Ah, bueno, estamos en octubre. El Oktoberfest es como algo muy tradicional aquí que todos los días, el mes de octubre, se toma. Sí, exacto. Ok. Así que hay que seguir la tradición, ¿verdad? Creo que sí, la vamos a hacer. En medio de tanto enredo con los trenes y mapas, terminé conociendo a un nuevo amigo. Se llama Jason. Y el tipo apareció justo cuando más perdido estaba. Me explicó cómo usar los trenes, por dónde caminar, y hasta me salvó de tomar el que iba para el otro lado de Berlín. La verdad, Dios sabe cuándo ponerte la gente correcta en el camino. Después de eso, nos fuimos a almorzar, compartimos un buen rato, hablamos de todo un poco, y al final, como todo viaje, llegó el momento de despedirnos.
Así que gracias Jason por ser mi guía improvisado ese día. Porque sí, uno viaja para ver lugares, pero a veces lo mejor del viaje es la gente que te encontrás en el camino. Bueno, ha sido un día muy pesado, muy extravagante, muy loco, podríamos llamarlo de esa manera. Hemos caminado mucho, mucho. Hemos buscado tanto tren, tanto bus. Ha sido un problema. La verdad que mi consejo para ustedes es, antes de salir, sí, organícense. Tienen que tener un programa de viaje. Hoy la agarramos que a lo muy loco y pues la verdad pues que no nos ha resultado como pensábamos. Pero creo que mañana va a ser mejor, así que vamos a continuar con esta aventura y vamos a seguir con el video Vamos a hacer una segunda parte, vamos a hacer otro video. Este es una prueba y es la manera de aprender también. Así que muchas gracias por ver esto. Cuídense mucho. You see this way?